Enrique Semo cuenta con 2 licenciaturas, una en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y otra en Economía por la Escuela Superior de Economía y Derecho de Tel Aviv. Es doctor en Historia Económica por la Universidad Humboldt de Berlín. Desde hace 50 años imparte clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Economía de la UNAM. También ha dictado cátedra en la Universidad de California, Berkeley, la Universidad de Chicago y la Universidad de Florencia, entre otras. Cuenta con cientos de obras académicas y una docena de libros, entre los cuales destacan Historia del capitalismo en México, México, un pueblo en la historia, Viaje alrededor de la izquierda mexicana y La conquista, catástrofe de los pueblos originarios. Fungió como coordinador del Consejo de Asesores del Jefe de Gobierno y secretario de Cultura de la Ciudad de México entre los años 2000 y 2004. Ha recibido múltiples distinciones internacionales, incluyendo la Medalla Hegel de la Universidad Humboldt de Berlín, el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Puebla y la beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Bienvenidos a nuestro programa Diálogos por Democracia. De nuevo tenemos un invitado de gran lujo. Ya escucharon su biografía, uno de los grandes historiadores, no solo de México, sino de América Latina, incluso de la historia mundial. Enrique Semo, bienvenido. Mucho gusto de estar contigo. Es un honor para mí, Enrique. Mira, yo creo que de las primeras lecturas que hacía uno sobre la historia de México, de América Latina, eran tus textos, tus historias, sus historias y relatos y investigaciones de la historia de México. Formó y sigue formando generaciones enteras de científicos sociales. Es para mí un gran gusto. Muchísimas gracias. Tú llegaste a México muy, muy joven y he escuchado algunas entrevistas, hemos platicado sobre tu enorme cariño y afecto para México y para el pueblo mexicano. ¿Dónde naciste? ¿A qué edad llegaste a México? Mira, ¿Y cómo fue esa trayectoria? Nací en Sofía, Bulgaria, y nosotros tuvimos que huir debido a la persecución nazi contra los judíos. Y primero salí con mis padres a Francia y estuve 2 años en Francia, en Marsella, bajo la presión de la policía francesa y también de la presencia alemana. Y nosotros somos refugiados del nazismo, esa es la palabra. Y luego tomamos un barco de carga que nos trajo a México en 1942. Yo tenía 11 años. ¿Y todavía presidente de Lázaro Cárdenas? 42 apenas al final. No, apenas llevaba 2 años a Villa Camacho. Nuestro barco fue el 42. penúltimo que llegó a México con refugiados. Después no hubo más barcos porque México entró en la guerra con el hundimiento de los 2 barcos petroleros mexicanos y ya no llegaron más refugiados. Debo decir que llegué en el San Tomé, un barco portugués, 2 años antes de que cesaran todas las llegadas de refugiados. ¿Y tus padres eran comunistas convencidos o no, cuál era su relación con la Unión Soviética? Para nada. Mis padres eran liberales, no muy políticos, pero liberales. Lo que sí, en Bulgaria había una gran presencia de la izquierda. Había 2 partidos, el Partido Agrarista, que era muy grande, que era un partido
como dice su nombre, agrarista, y el Partido Comunista Búlgaro, que dio 2 presidentes de la Tercera Internacional. Mira, sí, es un caldo de cultivo muy importante para el pensamiento crítico porque eres de izquierda, tienes una formación marxista muy importante, pero esa formación sobre todo te educas pues en México y también estudias después en Israel, en Alemania. Cuéntame de tu trayectoria intelectual, personal y global. Bueno, en México, ya en la edad de 14 años, tenía un gran amigo que se llamaba Federico Katz, que tenía 17 años. Y él me ayudó a la formación marxista, dándome libros y discutiendo. Te quiero decir que mi marxismo y mi socialismo tienen 2 orígenes. Las persecuciones nazis en Europa que me indicaron lo terrible del nacionalismo vuelto agresivo y la extrema diferencia en México entre los pobres y ricos. Claro, en Europa también había pobres y ricos, pero yo no había visto ese tipo de diferencia. Las 2 cosas, la persecución nazi y las grandes diferencias sociales en México, la presencia de un amigo que sabía mucho de marxismo, fueron la simiente. Sí, Friedrich Katz es otro gran historiador, amigo tuyo, de veras sus contribuciones de ambos han sido formidables, transformadores, la manera en que entendemos nuestra historia. Esto iría en contra de pues, cierta perspectiva muy de moda en las últimas décadas, de la idea de que pues, el nazismo y el comunismo, o incluso el marxismo en general, serían juntos, en un lado de sistemas totalitarios, ¿no? Se nos olvida en el occidente que pues fueron justamente los rusos, el sistema comunista, que derrotó al nazismo. Hoy, con el discurso de Washington, existe ese error, pues, ¿no? Y lo que tú estás poniendo en la mesa es muy importante, que la manera de resistir al fascismo también se puede hacer, incluso con mayor fuerza, desde el marxismo de la izquierda. Sí, eso prueba que la historia la escriben los ganadores. Entonces, los ganadores de ahora, que es el gran capital, están reescribiendo la historia. La derrota del fascismo fue principalmente por la Unión Soviética, en una guerra en que las principales batallas se libraron en Rusia y ahí se acabó la maquinaria perfecta alemana, que antes de eso había conquistado ya toda Europa, con excepción de Inglaterra. Así es, hay que reescribir la historia para recuperar los grandes héroes internacionales y también los de abajo. Es lo que tú has dedicado una vida a la misma. En la historia de México, ¿qué es lo más especial, lo más único, lo más valioso de nuestra historia nacional mexicana comparada con otras naciones? Yo sé que las historias son universales, nadie es excepcional, pero sí hay algo especial propio, ¿no?, de México como historiador. ¿Qué es lo más valioso que tú extraerías? Hay tanto de especial que eso fue lo que me decidió a dedicarme a la historia de México como tema central. Ir a una comunidad campesina mexicana era entrar en otro mundo, un mundo
desconocido totalmente que yo, que era de origen urbano. Y una cosa como la Revolución Mexicana de 1910, antes que la Revolución Rusa, tan profunda y sin embargo tan limitada en sus resultados. Todo eso es especial, es mexicano 100%. Vamos recorriendo las diferentes pues, transformaciones. Ahora que estamos de moda esto de la cuarta transformación, podemos empezar con las 3 transformaciones anteriores. O incluso mejor vamos pues más allá de la misma conquista, ¿no? Tú mismo acabas de publicar un par de libros formidables que estamos leyendo. Ya terminé el primer volumen, no he terminado el segundo, todavía estoy a la mitad, pero son libros obligadísimos de cualquier hombre, mujer, culto y culta de México, en que ofreces una perspectiva pues innovadora sobre nuestra conquista. Hoy que estamos a 500 años de la caída de Tenochtitlán, 200 años de nuestra independencia, ¿cómo hay que entender y revalorar pues la conquista? Primero, ¿lo llamas conquista? Aquí está el título, eso está en disputa. ¿Por qué conquista? ¿Por qué escoges eso y no otra cosa, ¿no? Una guerra civil, una insurgencia, un encuentro de 2 mundos. Platícanos, querido Enrique. La conquista de México fue parte de un gran fenómeno de escala mundial. Se puede decir que con la conquista española de México, nosotros entramos con los 2 pies en la historia universal. La historia, el momento del surgimiento del capitalismo en Europa. Y parte intrínseca del capitalismo es el sistema colonial, el dominio de los pueblos tecnológicamente menos desarrollados por los pueblos tecnológicamente ya en pleno capitalismo, y del establecimiento de una economía y una sociedad colonial. Se puede decir que para que el estudio de la conquista se puede ver como parte de la formación de la nación mexicana. No debemos limitarlo al encuentro entre aztecas y españoles, y mucho menos como el encuentro entre 2 personas, como se hace en muchos estudios europeos y americanos, es decir, Cortés y Moctezuma. No, claro. Eso no explica mucho, la verdad. Puede ser muy romántico. Los europeos identifican a Moctezuma con la barbarie y a Cortés con la civilización. Entonces, la victoria en México fue la victoria de la civilización contra la barbarie. La historia de la conquista de México se debe de estudiar en el mapa completo de la Nueva España. Es decir, existe el Gran Septentrión, el Gran Norte, y existe el sureste, el reino de los mayas. Y la conquista fue sobre todo esa parte. Entonces, tan importantes en la conquista son los mexicas, como los Culhuacán, como los tarascos y las tlaxcaltecas. Y por el norte, los yaquis, los tarahumaras, todos son parte de la conquista. Historia de la conquista es una historia que debe abarcar
todas esas partes. Entonces, la visión cambia. Sí, no, es fascinante la lectura de tu texto justo por eso. Una cosa que también me salta es, pues, no sé si usar la palabra, lo subdesarrollado, lo poco sofisticado, precisamente de los conquistadores españoles. Pues quizás en algunas cosas había mayor tecnología de guerra, en particular de los europeos, que ellos mismos habían traído del Oriente, pero no es que realmente haya sido una civilización muy sofisticada que conquista a uno menos civilizada o menos compleja. En realidad, al revés. La complejidad de las sociedades, ahora que llamamos indígenas, todos estos pueblos, es incluso mayor a la de los españoles, que apenas habían reconquistado su propia península, ¿no? Y apenas estaban construyendo, bueno, tenían un gran imperio, pero no sé si sería correcto decir eso, que realmente la sociedad, por lo menos los aztecas y los mayas, eran más complejas, más profundas, más desarrolladas, si quieres usar ese término, que los mismos españoles. Tecnológicamente, en cierto sentido, en mentalidades. Muchos de los soldados de Cortés eran analfabetas, pero también produjeron a un escritor de tamaño, Bernal Díaz del Castillo, que escribe una historia de la conquista maravillosa, y era un soldado simplemente. También había un soldado que construyó los bergantines que hicieron el sitio de la México Tenochtitlán. Es decir, aunque son aventureros, son expresión de su tiempo europeo, de su tiempo de colonia en el Caribe y las Canarias. O sea, tienen mentalidad de colonialista ya hecha cuando llegan. Es decir, la gente de abajo participa en los avances tecnológicos de su pueblo, aunque sean analfabetas. Por ejemplo, los indios no tienen un arma comparable ni de lejos con la espada española. Esa espada que pincha, corta para los golpes y resulta ser una cosa. Los indios tienen una baza que pega de arriba abajo, pero no tienen otra cosa como la espalda. Claro, tecnológicamente y de herramientas de guerra, una diferencia increíble, pero yo insisto que si hablamos de civilización, ¿no? Relativizándolo, por supuesto, en cierto sentido los pueblos originarios pues son más civilizados, ¿no? Los españoles venían a hacer la guerra, no entendían la profundidad de las culturas que estaban encontrando. Pero a ver, voy a cortar rápidamente, me están diciendo que tenemos que ir a una breve pausa y regresamos aquí a escuchar las grandes ideas y las investigaciones de el doctor Enrique Semo. No se vayan. Aquí estamos de regreso con el historiador, el gran amigo Enrique Semo. Pues estamos hablando de este encuentro de las dos culturas, la conquista, la destrucción de muchas civilizaciones en México y América Latina, aunque que también perduran y siguen existiendo hoy. Y un asunto también muy importante de tu análisis, Enrique, es la continuidad de la historia de México. Si bien la conquista implica un rompimiento innegable, también, como bien señalas, es un proceso de reacomodo nacional. O sea, hay que contar la historia nacional de esa conquista, aún desde antes de la conquista, aunque suena paradójico, pero cuéntame más de tus análisis, tus libros más recientes. Mira, por ejemplo, todos los libros europeos, los grandes y los pequeños,
hablar de los Andes, por ejemplo, de Costa Todoro o de Robertson, comienza con la misma frase. Esta es la historia de cómo un pequeño grupo de españoles europeos conquistaron todo un imperio que contaba con miles de guerreros. Esta pregunta viene de un prejuicio, el prejuicio de que los pueblos originarios eran bárbaros. Los pueblos europeos eran civilizados. Ese es el prejuicio. Y el segundo está basado en una mentira muy grande. Mira, la ciudad de Tenochtitlán, México, o México Tenochtitlán, tenía 300,000 habitantes. Era una ciudad anfibia. Tenía una flota de 50,000 canoas que iban desde la canoa personal hasta la trajinera, que podía llevar 10, 20 personas al mismo tiempo. Así que se podía comunicar con todos los pueblos de alrededor de los lagos, ¿verdad? Y impedir un sitio. Es una tontería pensar que 700 hombres, no superhombres, 700 hombres pudieran poner un sitio a una ciudad de ese tipo. El sitio fue puesto, pero fue puesto por 150,000 guerreros indios, tlaxcaltecas, alculúas, cempoltecas, en fin, 150,000 indígenas y 700 españoles. Entonces fue una alianza, gran alianza. ¿Qué querían los indígenas? Que seguían con su mentalidad prehispánica. Los indígenas que lucharon contra los aztecas querían liberarse de un dominio imperial o de una amenaza imperial cada vez más cruenta, cada vez más cruel. Y por eso estuvieron de acuerdo en formar la alianza. Por otro lado, los españoles venían con una mentalidad colonial. Lo que ellos querían era imponer una corona, un dominio sobre todos los indígenas, los que resistieran y los que los acompañaran. Y así fue, todos fueron sometidos al mismo régimen colonial. Entonces, la cosa es compleja. Esa gran alianza de los españoles con los indígenas contrarios a los aztecas es fruto de diferentes propósitos. La gente no entiende a veces que la historia es una cosa muy compleja y que no es simple, sino es el resultado de la acción de muchos individuos, que cada uno tiene su propia meta y el resultado no es acorde con ninguna de esas metas, porque unas limitan a las otras. Sí, entonces la misma conquista tiene elementos de insurgencia, ¿no? De rebelión interna en contra del opresor. Sí. Eso es muy interesante porque habla y nos permite no vernos los mexicanos como pues, víctimas nada más, sino como también protagonistas en esta misma historia de la reconfiguración del poder en la misma conquista. La misma independencia, si me permites, Enrique, tenemos poco tiempo, voy a saltar unos cientos de años a la independencia. Nuestra independencia de México también es muy, pues sui generis, muy especial.
no tan radical como pues, la haitiana, ¿no? Pero pues sí, mucho más rebelde, revoltoso y desde abajo que la de Brasil o la de los Estados Unidos mismo, que en los Estados Unidos a ellos les gusta decir que su independencia era una revolución, ¿no? De American Revolution, ¿no? Es su guerra de independencia, pero en realidad nuestra independencia era también bastante revolucionaria, ¿no? ¿No estarás de acuerdo, querido Enrique? Sí, mira, en la revolución de independencia vuelven a hacer presencia los pueblos originarios, pero no como pueblos originarios, sino como campesinos. La gente olvida que la participación de los indígenas en la historia de México es mucho mayor si solo hablamos de pueblos originarios. Los pueblos originarios se transforman en campesinos. Y entonces, Hidalgo tiene 80,000 gentes del Bajío que son básicamente campesinos, muchos de ellos de pueblos originarios. Zapata tiene que hablar en náhuatl en muchos de sus contactos con los campesinos. En la Revolución Mexicana, ni hablar. La clase política por excelencia de la Revolución mexicana, es decir, la clase baja, son los campesinos. ¿Y quiénes son los campesinos? En gran parte los pueblos originarios. Entonces, los pueblos originarios tienen una participación muy activa en la conformación de lo que es México hoy. Si también nos ves, no solamente desde el punto de vista cultural, sino de clase. Los pueblos originarios se transformaron en la colonia, en el campesinado mexicano. Y en la formación de que no es México, la clase subalterna más política son los campesinos. Sí, y esta población tan presente y aguerrida y fuerte y digna a lo largo de nuestra historia de México, siempre con posiciones pues, de avanzado. Y esto es algo que tú rescatas en tu obra, también Adolfo Gili, por ejemplo, mismo Friedrich Katz, que demuestra que este activismo del campesinado, los indígenas de México, no busca ir atrás, no son una fuerza conservadora, ¿no? Porque el enfoque liberal y neoliberal, hasta algunas escuelas marxistas, ¿no? Hay citas del mismo Marx que habla de los campesinos como un bulto de papas y estas cosas. Pero no Mao. Pero exacto. A ver, cuéntame entonces. Campesina, totalmente campesina, por las condiciones de China. Su revolución es una revolución en que las ciudades que tienen la población moderna son tomados desde afuera por los campesinos armados. La derrota del ejército japonés es una derrota en manos de los campesinos armados. Así que en el marxismo hay muchas actitudes hasta el campesino. Sí, de hecho, las grandes revoluciones sociales, comunistas, pues han sido pues encabezados por campesinos, el chino, el mismo ruso, nuestra propia revolución mexicana, la cubana, las grandes transformaciones sociales revolucionarias del siglo XX han sido protagonizados por campesinos. Entonces, es hora de cambiar totalmente nuestra visión sobre esto, ¿verdad, estimado Enrique? Sí. Nuestros campesinos tienen una fuerte cultura indígena. Pues, de verdad, pero la tienen
como campesinos y entran a formar parte de la nación mexicana con su cultura de pueblo originario y su acción de campesinos, de la clase más política de México hasta 1940-50. Después ya cambia la situación. Vamos a la revolución. La revolución pues es paradójica, como tú mismo señalas, la historia no es tan sencilla, ¿no? Los grandes protagonistas campesinos de Zapata y Villa son los que dan el motor, la fuerza a la revolución, y luego son pues derrotados, ¿no? Al final de cuentas no están ni siquiera presentes en el Constituyente 17-18. El legado de la Revolución Mexicana, de la Constitución 17, sigue como un legado progresista avanzado. Hoy es algo que hay que rescatar, o más bien es tiempo de olvidar esta gloria revolucionaria y pasar a otra cosa. Mira, ha habido una manipulación de la revolución de 1910-1940, una manipulación por la clase dominante que hizo que la revolución continuara hasta 1970-80, ya gobiernos francamente reaccionarios. La Revolución Mexicana terminó en 1940 y en ese sentido tiene muchos aspectos positivos y muchas lacras. Y es fácil aumentar o disminuir lo positivo y las lacras, pero los resultados de la historia son complejos, hay que comprenderlo. Y una cosa es hacer mitos y otra cosa es hacer la historia como fue, porque es la única historia que sirve para formar la conciencia de las capas subordinadas, de las capas subalternas. Sí, y entonces todavía tiene sentido inspirarnos en esta revolución, ¿no? Sigue como un ideal actual, a pesar de que, por ejemplo, algunos partidos que estamos en proceso electoral, no deberíamos mencionarlos por nombre, pues utilizan, ¿no?, en su nombre la revolución y lo han desvirtuado. Pero como revolución, como hecho histórico, sigue con nosotros, sigue con un espíritu de avanzado. ¿Es posible rescatar ese espíritu transformador de la Revolución Mexicana? Toda la historia sigue con nosotros. Los grandes momentos progresistas, revolucionarios, que tuvieron una importancia, yo diría, universal. Y también los grandes momentos de desgracia, de triunfo de las clases dominantes, de la reacción más perversa. Todo eso es historia y hay que comprender que la historia no es una historia de héroes o de villanos, ni tampoco de héroes y villanos, sino es una historia de pueblos en movimiento. La historia estudia la sociedad humana en su totalidad, no solamente esa historia de héroes que es muy popular en México. ¿Qué sabes sobre Hidalgo, Moreno? Eres historiador, entonces me puedes decir cuándo nació Juárez. Bueno, eso no es historia. La historia es historia de la sociedad en su conjunto. Muy bien, Enrique, me permites, vamos a un segundo corte de promociones aquí, anuncios, sobre todo los partidos políticos aquí desde TV UNAM, y regresamos ahorita en unos segundos para seguir para el último bloque nuestro diálogo con el gran historiador Enrique Semo. No se vayan.
Aquí seguimos con Enrique Semo. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros esta hora de discusión. Vamos con algunos temas polémicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado, envió una carta hace un par de años, pidiendo al Papa y al rey de España que piden disculpas, que reconozcan los errores y la destrucción cometida por un lado por la Iglesia y por otro lado por la corona española. ¿Esto tiene sentido o es pura demagogia? Mucho sentido. Y hay que decir por qué. ¿Por qué tiene tanto sentido? No es lo mismo pedir excusas por la conquista de César de las Galias que la conquista de América por los europeos, porque se trata de un fenómeno todavía existente. La colonialidad comenzó con el desarrollo del capitalismo y está presente hoy día. Simplemente ha cambiado su forma. De colonia se ha hecho dependencia, de colonialismo se ha hecho colonialidad, pero está presente igual que el siglo XVI. Por eso las excusas son necesarios, porque se sigue con esa práctica. Hay que decir que el Papa ha pedido en 2 ocasiones perdón por la evangelización forzada de los indígenas al cristianismo, en 2 ocasiones, y se lo ha pedido a todos los pueblos latinoamericanos. Así que él cumplió en ese sentido. Pero el rey de España no logra colocarse a nivel del Papa. Él piensa solo que el siglo XVI y el principio del XVII, España fue el imperio más fuerte de Europa, mandaba a Europa en la conquista de un Cortés, en que pocos españoles acabaron con un gran imperio. Es parte de esa tradición imperial española y no puede renunciar a ella. Bueno, pero no creo que todo el pueblo español concuerda con el rey, no en esa cosa y no en muchas cosas. ¿Y reparaciones? ¿Tú crees que España nos debería devolver el oro? Yo creo que es extemporáneo, Ni el oro se quedó en España. Ajá, claro. Más bien hay que pedírselo a los chinos, sí. Sí, y nosotros fuimos objeto de muchas expropiaciones después del oro y la plata. Es decir, la sumisión económica del imperialismo americano, del imperialismo europeo sobre México ha proseguido en los siglos XIX, XX y XXI. Claro. Y por lo tanto, en ese sentido, pues tenemos que luchar también contra esa memoria. No aceptamos en nuestro pasado el colonialismo y sobre todo en el presente no lo aceptamos. Sí, muy importante. Y lo otro hay que valorar, lo que bien documentas en tus textos, es que justamente la conquista, la incorporación de las Américas dentro de este circuito global financiero desde Europa, implica también el nacimiento del mismo capitalismo. O sea, sin
sin la colonia no tienes la explosión de productividad capitalista en Europa. O sea, el mismo capitalismo surge a partir de esta conquista. Son dos lados de la misma moneda. Sí. Y esto y hasta la fecha, como bien señalas, las riquezas de Europa y del norte todavía dependen de esta expropiación y control sobre los recursos y la humanidad y la política económica de las Américas. Mira, por ejemplo, una cosa muy simple. Queremos atraer la inversión extranjera. Nos apuramos por hacerlo, pero la inversión extranjera tiene una particularidad. Y la particularidad es que las ganancias van a los orígenes y son ahí usados para acumular más capital, pero no se quedan en el país. Y por eso tenemos 40% de la población en la economía informal, donde no hay inversiones modernas. Es una población que tiene que vivir no al nivel tecnológico de hoy, sino el de ayer. Sí, ahora, esta situación el gobierno actual está intentando de confrontar, ¿no? Uno de los principios centrales de la cuarta transformación es eso, ¿no? Revertir, pues, 500 años de historia de colonialismo para por fin ponernos con los pies en la tierra, defender la soberanía y la economía nacional. Ya estamos haciendo historia, querido Enrique. ¿Es cierto que ya es la cuarta transformación o esto lo tenemos que evaluar hasta después? ¿Qué percibes en términos de la historia contemporánea hoy? ¿Qué podemos decir? Mira, las tres transformaciones anteriores, la independencia, la reforma, la revolución de 1910, duraron cada una de ellas décadas, décadas. Para transformar un poco México hubo que luchar décadas. Por ejemplo, la independencia comienza con Hidalgo y termina desgraciadamente con Iturbide, que representa círculos conservadores que se suman a la causa independiente. Y la República Mexicana apenas nace en 1924 y no muy sólida. La reforma comienza en 1853 y dura hasta 1967. Hay 5 años de guerra civil, 2 años de guerra contra una nación invasora dentro de la reforma. Y la revolución de 1910 comienza en 10 y termina solo con las reformas cardenistas, o sea, en 1940. Entonces, las transformaciones, cada una tiene su itinerario en el tiempo. No es una cosa que se puede cambiar de un manotazo, ¿verdad? Yo creo que estamos reaccionando al neoliberalismo, que fue un intento de modernizar a México desde arriba, sin participación del pueblo, y lo que representa Andrés Manuel López Obrador es un intento de reorientar a México por otro camino. ¿Con cuánto durará y con cuánto éxito? Hay que ser optimista. Todos los revolucionarios, los grandes reformadores, son optimismo. Sin optimismo no se entiende.
gente que hizo la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la Revolución Cubana. No se entiende. Todos ellos fueron optimistas. Sí, claro, como decía Gramsci, ¿no? Optimismo de la voluntad, pero pesimismo del intelecto también, ver lo difícil. Claro, Como bien señalas, claro. que estos procesos tardan décadas. Pero entonces sí estarías de acuerdo con este símil histórico que establece Andrés Manuel entre el porfiriato y el neoliberalismo, o sea, el fin del siglo XIX y el fin del siglo XX, ¿no? El porfiriato es la prehistoria del neoliberalismo. Uh-huh. La prehistoria, una cosa mucho más burda de lo que fue el neoliberalismo, pero tienen un hilo conductor muy evidente. Así es. Mire, se nos está acabando el tiempo muy tristemente, que Enrique vamos a tener que volver a darnos cita. Tenemos unos minutos más. Hay muchos jóvenes que hoy estudian historia, ¿no? En la carrera de historia, en filosofía y letras, es una carrera muy, muy popular, muy socorrida. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para los jóvenes historiadores de hoy? ¿Cómo abordar el tema y cómo sacarle el mayor jugo de esa carrera, de esa disciplina? Primero, no dejarse influir por la moda. Siempre hay modas de cómo se debe hacer la historia, porque no hay una historia, hay muchas historias, yo no reconozco, ¿verdad? No dejarse influir por la moda y ejercer el pensamiento crítico, lo que significa hacer preguntas críticas a toda realidad que parece muy bonita a primera vista. El pensamiento crítico pregunta cosas a la realidad que la ponen de cabeza. Y eso el historiador se ve obligado a volver a interpretar. En segundo lugar, comprender que la historia necesita del apoyo de todas las ciencias sociales. Un historiador que no tiene una base económica, sociológica, política, no puede hacer una historia seria, ¿verdad? Y tercero, hay muchas historias. Por ejemplo, la historia de los hombres de poder, los presidentes, ha sido confundida con la historia del poder. Pero una cosa es el estudio de los hombres de poder y otra cosa es el estudio del poder que se crea precisamente en una relación de las clases subalternas y de los dominadores, ¿verdad? Entonces, si yo sé la historia de Díaz Ordaz, no me es bastante para comprender el 68. El 68 es un fenómeno mucho más complejo que el deseo de Díaz Ordaz en un momento en que México estaba en todas las televisiones del mundo, hacer que México parezca sin contradicción. La historia es mucho más compleja que eso. Así es, y todos y cada uno de nosotros somos sujetos históricos, ¿no? Como bien dices, la historia está presente en la manera en que entendemos el mundo, actuamos, pensamos, y cada una de nuestras acciones, la manera en que influimos desde la familia hasta la plaza pública de la universidad, también tiene sus impactos históricos hacia el futuro, y esto es muy bonito, ¿no? Definitivamente, John, tus programas son parte de la historia. ¿Qué decirlo? Son parte, quizás
el resultado no sea el que tú te imagines. Pero sí estás influyendo en cierta manera en la historia. Muchísimas gracias, querido Enrique. Un honor, un lujo, un placer escucharte. De veras, una de las eminencias de nuestro tiempo. Larga vida, querido Enrique. Muchas gracias. Te seguiremos leyendo. Sí, adelante. Y fue un honor estar contigo. Al contrario, los honrados somos nosotros de TV UNAM y de todo el equipo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, querida audiencia, y te esperamos de nuevo en 8 días aquí para tus diálogos por la democracia. Muchas gracias.